Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre militares, la cúpula, el remesón. ¿Qué significa? ¿Cómo sería esos límites en donde se podría plantear una justicia, una mezcla entre justicia transicional y justicia transicional? Yo no sé cómo será ese espacio, pero ¿cuál sería esos límites? ¿Cuál sería ese escenario tope para Gustavo Gallán? Jimena, no sería mezcla. Es que el derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado considerablemente en los últimos 20 años y ha esclarecido que el derecho a la justicia es un derecho complejo, que no está constituido solamente por cárcel. El derecho a la justicia no es cárcel. Ese es uno de los elementos, la sanción, pero es derecho a la verdad, es derecho a la reparación, es derecho a garantía de no repetición, es derecho a la declaración de responsabilidad. Sí. Y ha establecido también que el elemento cárcel se puede disminuir en función de un proceso de paz, siempre y cuando se garanticen los otros derechos judicialmente. Sí. Eso es lo que no hace el marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz lo que hace es botar a la caneca el derecho a la justicia, todo en relación con graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario. Mientras que la Corte Constitucional tiene establecido, después de haber hecho una revisión grande de la jurisprudencia y la doctrina internacional y la legislación internacional en la materia, con motivo de la revisión de la ley llamada de justicia y paz, que se puede disminuir la sanción, e incluso se puede suspender la sanción, siempre y cuando se garanticen los otros elementos del derecho a la justicia. Claro. Entonces, ese es el tope. Y ese tope, para que ese tope llegue, tiene que darse en un acuerdo de paz. El punto de partida tiene que ser el reconocimiento del daño por parte de los actores armados, la guerrilla, el gobierno también, los paramilitares si quieren entrar, los militares si quieren entrar, reconocimiento del daño inmenso que se le ha causado a la sociedad colombiana con las múltiples acciones en el desarrollo del conflicto armado, la petición genuina de perdón y un ofrecimiento de reparación decidido, inmenso, generoso. Mire, sobre esa base, la sociedad colombiana acepta cualquier fórmula de reducción de penas en la medida en que se esclarezca la verdad, se repare a la gente con generosidad y con justicia, todo lo, es decir, un procedimiento bien distinto de lo que está previsto en el marco jurídico para la paz. Marta. Yo creo que el tema clave aquí va a ser el tema de la verdad, o sea, que la verdad va a ser, tiene que ser un bastión, digamos, del proceso, y estoy de acuerdo con Gustavo en que la ponderación de una cantidad de elementos son los que hacen que realmente no haya impunidad. No obstante, pues yo creo que el punto que de pronto se le pasa a Gustavo decir que cuestionan más es el de la selectividad, digamos que es como el elemento en el marco jurídico que hace que configure a juicio de los demandantes esa impunidad. La pregunta que uno se hace es si es posible juzgarlo todo, si es posible la verdad judicial a todas las instancias, o a todos los crímenes y horrores que han pasado, o si una comisión de la verdad, digamos como una instancia no jurídica, no judicial, podría subsanar de alguna manera eso. Eso yo creo que es parte como de ese debate, qué tantos instrumentos judiciales y qué tantos instrumentos ya más de carácter político, de memoria, históricos, se pueden poner pero creo que tomar la decisión de enfrentar el pasado es muy importante. Yo le pregunto a raíz de lo que ustedes están diciendo, en el caso de los militares, como dice Gustavo Gallán, ¿estarán dispuestos a asumir el daño que causaron? Los militares que estarían, digamos, incursos, serían beneficiarios pues de estas… Es que digamos, quienes quieran acceder porque es que lo que yo veo es que transicional, pues necesariamente van a tener que decir la verdad y van a tener que reparar y van a tener que señalar el daño realizado. O si no, no van a poder entrar en las medidas de justicia transicional. Claro. Lo que me parece aquí importante es lo siguiente, mira, aquí hay unos estándares. En la demanda que nosotros presentamos vamos un poco más en otros elementos a la del doctor Gallón. Para nosotros, al igual que como lo señaló el doctor Gallón, las graves violaciones a los derechos humanos, adquieran o no la connotación de crímenes de lesa humanidad, las graves infracciones al VIH, adquieran o no la connotación de crimen de guerra, tienen que también ser objeto de investigación, juzgamiento y condena. Segundo, los delitos transnacionales, con base en la Convención de Palermo y los distintos instrumentos internacionales que obligan a Colombia. Y tercero,
los actos de terrorismo, que no es propaganda, sino que están definidos en la Convención Interamericana contra el Terrorismo y que remiten a más de 10 instrumentos internacionales de los cuales hace parte Colombia, junto a una demanda en un tema nuevo, y es el tema de la participación política. Nosotros consideramos que el marco jurídico democrático, pilar de la Constitución de 1991, no permite de ninguna manera que autores de crímenes atroces, crímenes de guerra, por ejemplo, que no quedaron excluidos, o graves violaciones a los derechos humanos, pudieran tener el derecho a gobernar a Colombia. ¿Usted cree que sí va a pasar, o sea, que sí hay un ambiente dentro de los militares para entrar en esa justicia transicional? No, el doctor Guarín presentaba un caso que es emblemático, que es el del coronel Plaza Vega. Ahí le dijeron, coronel, entonces usted se acoge a la oportunidad que se está brindando a través del marco jurídico. Yo no tengo por qué meterme ahí, yo soy inocente. Y entonces, casi todos los generales que están siendo judicializados hoy a lo largo del tiempo van a decir que son inocentes. ¿Usted y cree entonces, que son inocentes? Yo no me atrevería a pensar que alguno de ellos se acoja a ese, porque tiene que entrar claro, por la puerta que marca el doctor Guarín. Que primero, confesar, aceptar la verdad que pide Marta, en base a una mentira, porque ¿cómo voy a aceptar yo un crimen que no he cometido? Que no tengo ni la menor idea, sino que llegaron a mí a través de una serie de maquinaciones, porque hay maquinaciones. Y entonces, si ponen a un muchacho que diga, declare contra su general o contra su coronel, que es el temor que me marcaba el doctor Guarín ahora, que eso es cierto, existe. A ver, general, es que ¿sabe cuál es el peligro? Es que en el informe de memoria histórica, solo de masacres se habla de 157 solo cometidas por la fuerza pública, sin ayuda de los paramilitares y sin contar las que donde ayudaron a paramilitares. 157 masacres cometidas por la fuerza pública. Ese informe está tan cuestionado, Marta, especialmente... Es que ese informe, ¿sabe qué me recuerda, general? A este paso, con el tema de la memoria histórica, vamos a terminar admitiendo que las FARC son una creación de inteligencia militar. Sí. Estoy exagerando para ilustrar el punto. Yo lo que creo es que tiene que haber un debate amplio, que sí tiene que haber verdad, que los militares que apoyaron el paramilitarismo tienen que reconocerlo si quieren acceder a justicia transicional. Pero vamos mal, porque cada vez que recordamos un poco la historia, dicen que descalifican. Es que se necesita un debate público amplio. Aquí se dice, se ha construido una narrativa desde los años 80 de causas objetivas del conflicto armado. Aquí la existencia de la confrontación con la FARC se debe a una cosa, sola cosa, la decisión del Partido Comunista, la decisión del Partido, permíteme un segundo, la decisión del Partido Comunista de armar una guerrilla para combinar las formas de lucha y tomarse el poder. Eso no significa que no haya existido masacres, que no haya habido trabajo con los militares. ¿Ustedes descalifican el documento de memoria histórica? María Jimena, yo sé que el tiempo se va a acabar y probablemente no tenga forma de argumentar, pero yo sí quiero dejar constancia en este programa de la importancia del informe del Centro de Memoria Histórica. Estoy en contra de las descalificaciones que he escuchado de mis colegas en esta mesa. Yo creo que es un estudio enjundioso, es un estudio muy reposado, muy sereno, y que merece el análisis de todo el país y no sencillamente descartarlo como se está haciendo aquí en este programa. Por el contrario, es un informe supremamente valioso. Por supuesto que hay sectores del país que han reaccionado en la medida en que el informe dice una cantidad de cosas ciertas, como la complicidad, de una parte, la responsabilidad de las guerrillas en las graves violaciones que se han cometido en el país, pero de otra parte también la responsabilidad de agentes del Estado, miembros de la fuerza pública, con los grupos paramilitares y con masacres que se han cometido directamente. Eso es una verdad de apuño y el informe lo pone de presente. Podrán discutirse determinados elementos, que tal de hecho no fue así o así, pero la visión de conjunto del informe es supremamente importante y debe ser de estudio obligado de parte de toda la población colombiana. Doctor Gallo, mire, para transmitir adecuadamente lo que estoy diciendo, mire, no se trata de tapar lo que han cometido desviados miembros de la fuerza pública en asocio con el narcotráfico o el paramilitarismo y con respecto a masacres. No se trata de eso. Se trata de contar la historia completa. Y en este país no estamos contando la historia completa. Ese es mi reclamo. ¿Por qué no hablamos de la FARC política? ¿Por qué no hablamos de las organizaciones vinculadas con el terrorismo en Colombia? ¿Por qué no hablamos del origen de la violencia que nos afecta hoy en el país relacionada con las FARC? Eso no lo tocan. Y eso también hay que debatirlo. Me parece que este documento del Centro de Memoria Histórica
lo que debe hacer es abrir un debate para que haya otro tipo de documentos y otro tipo de aportes en la construcción de la verdad. Tóquelo usted y muestre qué es de lo de la farpolítica que usted dice. Pues muéstrelo y póngalo ante la opinión Eso es lo que estoy reclamando, doctor Gallón. No, póngalo usted. Eso es lo que estoy reclamando, eso es lo que hay que hacer. Es que lo que se hace no que nos digan ahora que hay un informe es, y que ese informe es la Biblia y que no se puede tocar y no se puede malinterpretar. No, pero es un informe muy importante. Pero además, te quiero decir, en ese informe las guerrillas quedan en su dimensión de criminales pues es que de guerra en toda su dimensión. O sea, es impresionante lo que a uno le revela el informe sobre la actuación de las guerrillas, ¿sí? O sea, me parece que eso es... Nos tocó terminar el programa cuando se estaba poniendo... reparten equidad en ese informe. Sí, voy a decirle al doctor Guarín que se lo lea bien. No. Sí. Es que aquí hay una narrativa. Y la narrativa es un ámbito de la guerra irregular. Lo que pasa es que yo tengo una formación diferente y yo lo evalúo. No, hay que buscar otras fuentes. Aquí lo ha dicho el doctor Gallón. ¿Por qué no se puede buscar que las universidades, el Ministerio Público, otras organizaciones puedan proponer lecturas históricas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser una sola? No le gusta memoria histórica, ya veo. Pero ni tampoco el general. Haga un programa sobre el informe, Mariana. No, ¿por qué? Porque, por eso te digo, allá sí reparten la equidad. ¿Por qué? Allá sí reparten la equidad. ¿No le gusta porque por qué? subieron tanto el volumen de la fuerza militar y entonces se les quedó la guerrilla, entonces subieron un poquito lo de la guerrilla y quedan los militares por encima de los crímenes de la guerrilla. Claro, es que ahora la culpa es de los militares. La culpa es de los militares. En los años 90, eso no es así. La segunda mitad de los años 90, el Ministerio de Defensa sacó unas estadísticas sobre hechos de violencia y señalaban 7 homicidios cometidos por los grupos paramilitares en el año 97, por ejemplo. Sí. No, exacto. Sí, yo lo que ¿Qué creo... distorsión más grande de la realidad que eso? Revísenlos. Sí. Y sacaban unos documentos con colores y muy bonitos. Sí. Y los grupos paramilitares, 7 homicidios en el año 97. Pero además no es cierto cuando se acabaron las violaciones quede como peor que la guerrilla. Los invito a otro debate para que aclaremos estos puntos. Quedó en punto el programa, pero ustedes sacarán sus propias conclusiones. Quedó en cúpula. Por lo menos no volví a decir cópula. A ustedes los espero la próxima semana con otro tema de interés nacional y muy buenas noches.